año. Bueno, el cambio que vendía el PRM era en varios, digamos, partes de lo que es la administración pública. Hablaban de cambio en el tema de endeudamiento, hablaban de cambio en el tema hidrocarburos, precios de hidrocarburos, dígase. Hablaba de cambio en la eficacia de la ejecución del presupuesto. Decían que no se hacía lo suficiente porque el gobierno había mucho dispendio, había robo, había mucha corrupción. Y cuando tú analizas el cambio de esa óptica, de ver quién ha cambiado en los diferentes temas que ellos planteaban en campaña, entonces tú te das cuenta que el cambio lo que hubo fue de personaje. Prácticamente pues quítate tú para ponerme yo. Y muy poco se ha visto el cambio en algunas cosas. Bueno, lo que mencionaba el compañero Carlos Paulino, que decía que ha habido un cambio en materia de la justicia, ¿verdad? Al nombrar una procuradora con una trayectoria independiente, ¿verdad? Y con la trayectoria de Jenny Berenice y la magistrada Miriam Germán. Sin embargo, luego de que la nombró, también el presupuesto fue acortado del Ministerio Público, que eso es una de las cosas que le está haciendo falta, un presupuesto más amplio para poder trabajar todos los casos. Padilla, ¿tú crees que los poderes fácticos, uno de los poderes fácticos, como son la iglesia, está percibiendo en verdad un cambio positivo en este nuevo gobierno? Aparte de lo que le decía, el cambio en verdad no se está percibiendo, entiendo yo, ¿verdad? Y lo que puedo ver de la gente es que no se está percibiendo en el sentido de que lo que prometieron no se está cumpliendo. Y lo que eran los paladines, ¿verdad? De la buena administración, del no endeudamiento, de que los combustibles estaban muy altos y otros temas de interés nacional, bueno, pues ya están silenciados, ya ellos como que cambiaron el discurso. Ya lo que a ellos les interesa es que tienen su puesto, qué sé yo. Carlos, mira, hay un segmento de la población que no requiere en verdad recursos económicos porque es inagotable en términos de riquezas. Sin embargo, hay una parte que he conocido en el lenguaje de la calle como los guaguaguá, la gente pobre, la gente que vive en los barrios populosos, que vive en Cañá, que vive en Zanja, en orilla de río, debajo de puente. Todo ese tipo de personas, ¿cómo tú crees que ha percibido este nuevo gobierno? ¿Para ellos en verdad llegó el cambio? Cáspita, ¿O le ha dado durísimo? Cáspita, Miguel, ¿qué pregunta me acabas de hacer? Estas son las personas que tú mencionas, los guau, los de abajo, son los que pagan los préstamos. ¿Tú sabías cómo estábamos de préstamos hoy día? Si para comparar, obtener una cifra, según lo que expresa la prensa y es real, señores, es real, todos esos préstamos que ha hecho la Cámara Baja, la Cámara Alta, a favor del gobierno, ha sido descomunal. Pensemos nosotros, imagínense que el gobierno pasado del PLD, en los últimos 8 años, tomó 18.000 millones y tantos de dólares. Más sin embargo, este gobierno en tan solo un año lleva 8.000 y algo de miles de millones de dólares. O sea, si continuamos así por año, entonces, señores, ¿a dónde va a ir a parar la deuda externa? ¿Hasta dónde se van a endeudar los pobres? Nosotros los pobres, los que pagamos esos préstamos. Yo quisiera, respóndeme tú, Miguel, por favor. Tú que tienes un concepto tan amplio de qué podría ser el país económicamente, de nosotros, en ese sentido, si seguimos evolucionando en préstamos. Sí, Willy, es interesante siempre la parte de la deuda, porque en verdad esa parte ha cambiado. En la actualidad se habla de que el gobierno tiene una deuda consolidada de 58.000 millones de dólares aproximadamente. Eso perjudica en verdad a la clase baja o la clase más pobre del pueblo, perjudica que debamos 58.000 millones. O realmente eso no crea ningún perjuicio para esa clase social que parece como que no le importa. Bueno, el tema de endeudamiento es un tema que es central en lo que es la economía de un país, y no solamente del país, sino de cada uno de los hogares. La economía es trascendental. Y cuando usted, por ejemplo, dilapida recursos, pero toma mucho prestado, usted tiene que, evidentemente, va a agotar el presupuesto. Cada día los préstamos le van a consumir un porcentaje más amplio del presupuesto y le va a cortar la mano que tiene el Estado para poder hacer distintas obras. Claro que perjudica, porque eso lo que va creando es el déficit fiscal.
Y una cosa trae la otra, es un círculo vicioso. Y el déficit fiscal al final, lo que se sana o se cura es con más impuestos. Y de eso ya estamos, ¿verdad? Se está hablando, por ejemplo, de lo que es una reforma fiscal. Y yo no he visto que sea una reforma fiscal, porque lo que quieren es subir impuestos y nada con bajar gastos, con recortar algunas cosas que deben ser subsanadas. Eso afecta porque cuando tú tienes préstamos altos, una alta tasa de endeudamiento, los precios de la economía tienden a fluctuar mucho. Y se arma, por momentos, hay escasez de lo que son los dólares o las divisas que sirven para comprar en el exterior todos los insumos que necesitamos y que no producimos aquí. Entonces se suben los precios. Y cuando la materia prima sube los precios, también suben los precios los bienes que compra la gente pobre. Al rico, ¿qué le afecta a los impuestos? No le afecta mucho, porque el rico tiene su empresa, suben los impuestos y le cobran más impuestos a la gente y punto. Sigue con su estatus. Pero hay personas que no, que tienen un sueldo, que es su tope. Llegaron ahí, ya no pueden seguir. Pues bien, hasta ahora estamos claros que hubo un cambio de partido, que hubo un cambio de presidente, que hubo un cambio de funcionario, que hubo un cambio de la manera de coger prestado, porque parece que se ha cogido prestado como nunca antes en la historia, en tan poco tiempo, evidentemente. Carlos habla de más de 14 mil millones de dólares aproximadamente. O sea que ha habido cambio en muchas cosas. Y también mencionaba Padilla que el hecho de emprender una reforma judicial donde se nombró supuestamente una nueva procuradora y una subprocuradora que se entiende que son independientes, es lo que se entiende, aunque hay muchas interrogantes de por medio sobre sí o no, que ya veremos en otro programa. De igual manera también hemos visto cómo también ha venido cambiando la percepción del pueblo hacia el cambio realmente. Pues bien, es importante también el hecho de ver cómo el presidente se dirigió a la nación, Carlos. El presidente le tocó, como cada año, debe presentar sus memorias, qué hizo y qué se va a hacer por lo general. Que lo que se busca en sí, en esa presentación del discurso, es presentar los logros, las cosas que se pudieron y las que no se pudieron, por qué no se lograron. Y proyectar hacia futuro, hacia dónde vamos. Es lo que se persigue. ¿Cómo tuviste, Carlos, el discurso del presidente? ¿Tú crees que fue halagador? ¿Fue halagüeño? ¿Fue esperanzador? Yo lo felicito a nuestro excelentísimo señor presidente constitucional, Luis Abinader Corona. Lo felicito porque en realidad le vendió un discurso al pueblo dominicano como si fuese un cuento de hadas. Espérate, Carlos, espérate. ¿Tú no eres PRMista? Yo ahora mismo estoy en tu programa, pero yo soy ambientalista ante todo. Y los ambientalistas no tenemos ningún partido porque cuando chocamos para defender un árbol y tenemos que chocar con nuestro propio partido, entonces abandonamos nuestro partido porque hay que defender el árbol. Entonces yo soy ambientalista. Perfecto. Te pregunto porque quiero ver si tus respuestas están dirigidas de manera real o están marcadas por un asunto, por un dolor, un daño, bueno, algo que desglose las personas que me están interpretando a través de Cron TV, el canal 60, y en tu programa, que desglosen lo que yo estoy diciendo. Yo lo felicito porque en los primeros 5 minutos existieron 8 aplausos. También lo felicito, señor Luis Abinader, presidente. Lo felicito por esto. También en el discurso que usted le llevó al pueblo, pues usted 60% de las obras que usted mencionó, pues estaban en un 80 o 90 o 100% finalizadas, o por terminar. Así que lo felicito por darle continuidad a las obras del gobierno pasado, las obras del PLD. En ese sentido, también hubiese querido que pusiera nuestro hoyo allí de la calle 5 en el discurso, porque esa fue una obra que aquí en el Distrito Municipal de Santiago Oeste, el Hoyo de la Gloria, estamos agradecidos con usted. Bueno, ahí está una buena respuesta para los amigos que nos están sintonizando a través de Facebook Live. Señores, le agradecemos mucho que se mantengan sus comentarios, son respondidos, evidentemente, no se muevan de ahí. Miren, continuamos. Willy, el asunto del discurso del presidente, yo quisiera escuchar tu opinión. Tú que eres un tipo acucioso, que normalmente analiza el fondo de las cosas.
¿Cómo tuviste a Abinader presentando sus Disculpa, memorias? Miguel, un economista total, hizo un desglose ahorita de cómo se roza el cliente, porque él se roza con el cliente, Los Sí. dos se rozan con el cliente y saben cómo lloran los clientes, cómo han estado llorando en los últimos días también los clientes. Así que escuchemos con atención a yo lo valoro ahora como un economista de aquí de Santiago Este. Estuvimos hablando Háblanos del discurso, antes de expresar... Sí. Háblanos del discurso del presidente. Te dejó esperanza. ¿Qué tuviste en su discurso? En verdad, el discurso lo que yo entiendo que dejó mucho que desear, porque creo que la asesoría que le ha dado David Collado al presidente ha sido muy buena, manejando el David escenario, Collado. todo el espectáculo, digo yo, porque es como un estilo de David Collado el que él está llevando ahí. Sí, sí, sí. Y creo que lo ha hecho muy bien en cuanto a eso, ha sido un muy buen alumno en esa parte, ¿verdad? Pero en lo que se refiere a dirigir los destinos de la nación, no es lo que realmente tiene sustancia, tiene sentido, sino en usted implementar la esperanza que lo llevó ahí. O sea, la gente depositó en usted una esperanza y eso que usted le dijo a la gente que habría de hacer, usted tiene que ejecutarlo. El discurso estuvo plagado de promesas. Yo entiendo que el presidente todavía no se ha dado cuenta que ya él tiene la batuta, que ya es presidente, que ya está para ir para mandar y para hacer todo lo que dijo que iba a hacer y no para seguir prometiendo cosas. Yo lo veo muy bien, que es verdad, pero él puede prometer cosas sobre la base. Bueno, tengo un año de gestión y hemos logrado esto, aquello, lo otro, pero todo lo que se dice que se ha logrado es inconcluso. Pero, Por Willy, ejemplo, el año escolar, él lo presentó como un logro. Él cree que tiene un galardón de oro en el año escolar. bueno, ¿Qué tú crees? eso no es lo que dicen muchas personas de la vida pública, ¿verdad? De las personas que están en los sectores. Por ejemplo, Pablo Ureña, de que mucha gente, muchos niños no tuvieron acceso a la educación en este año escolar. Muchos se quedaron marginados y los que más se marginan son los mismos marginados. O sea que se le agrega más marginalidad a su ya marginado estado, digamos, y valga la redundancia. Sí, No pero no creo podemos que- culpar al gobierno de esa crisis educativa que existió, porque todos sabemos que la conciencia que tenemos, debemos de apreciar lo que fue esa fatalidad del COVID aquí en nuestro país y en el mundo entero, y que debilitó muchas venas de lo que ya estaba estructurado para hacerse. Y yo entiendo a nivel educativo, la Secretaría de Educación hizo lo que tenía que hacer, y puso, por ejemplo, hasta yo aprendía con el seguimiento que se le daba a través de la educación en línea y así sucesivamente. Me siento satisfecho de mi parte. O sea que tú también fuiste alumno de la nueva plataforma escolar televisiva. Correcto. Willy, tú que tienes pila, muchacho, tú también Obligatoriamente. te instruiste ahí con tu polinomio. Bueno, cuando llegó la pandemia, yo asumí el cargo de maestro en mi casa. El teacher. Los dos más grandes eran míos y la esposa mía, que está con nosotros aquí, atendía a los dos más pequeños. Me tocó esa parte de recibir las asignaciones, ver que la hicieran, explicarle cosas, buscar informaciones para recordarlas otra vez y enseñárselas a ellos. En cuanto a lo que decía Carlos, no quiero dejar pasar el hilo, ¿verdad? Él decía que hay que tomar en cuenta el tema de la virtualidad, que fue algo nuevo, ¿verdad? En el año pasado y parte del antepasado. Pero también hay que recordar que cuando el ministro Furcal llegó, que asumió el mando en la Secretaría de Educación, se quejó de que las autoridades pasadas no le dejaron nada preparado, según él. Y yo entiendo que si usted se candidatea a presidente, ¿verdad?, usted debe tener un programa. Y además, si usted se vende como cambio, que usted no va a hacer las cosas como ya le estaban haciendo. Usted la va a hacer diferente. Entonces, si usted la va a hacer diferente, ¿qué hace el otro preparándole a usted un programa para la gestión suya? Entonces, porque usted cuando llega aquí, usted se va a desacreditar eso, va a decir, no, eso no está bien, mira lo que me dejaron. Y eso no es así. Entonces, ese tipo de comentarios son comentarios que dan la impresión de que se está, ¿cómo que se dice la palabra? Parcializando. No, cuando se está improvisando. Porque usted llega ahí y usted tiene que tener preparado cómo usted va a hacer la cosa, cuál es el programa que usted iba a seguir, cuáles eran los medios que iba a utilizar, tener todo preparado porque usted se estaba candidateando para gobernar un país
Y dentro del país hay muchos renglones y en ese está la educación. Bueno, Tienen que tener algo preparado. Parte del cambio, señores, parte del cambio. Aquí también en el Distrito Municipal Santiago Este, corroboro con usted también en su opinión, Willy. En el Distrito Municipal Santiago Este también hemos estado improvisando, porque recibimos una rendición de cuentas sin un papelito, señores, sin un documentico recibimos una rendición de cuentas y también alegan que son nuevos, que esto, y es como dice Willy, ya no sabían que iban a ganar, ya después de eso después de las elecciones no se dan 3 meses de gracia para las transacciones de gobierno y las transacciones de departamentos que dirigen las cosas públicas. Entonces, ya en esos 3 meses se debió hacer un programa. ¿Qué iba a pasar aquí en el Distrito Municipal de Santiago Este? Y también, ¿qué iba a pasar con la educación, como dice Willy Padilla? Tú sabes que hay que estar claro que el gobierno del PRM es un gobierno de novatos. Hay que estar claro en eso. Porque es la primera vez que la mayoría de ellos ocupan un cargo público. Y este país, hay aquellos que ya tenían experiencia de Estado, era un Estado que manejaba recursos muy pequeños, era un Estado pequeño en sus momentos, comparativamente con el Estado actual. De hecho, el PRD, que es el mismo PRM, pues entendió e hizo cálculos basándose en los conocimientos que tenían por allá en el año 2004. No entendían hacia dónde nosotros ya estábamos desarrollados y de repente esta tromba de situaciones se presentan ahora. Y vemos cómo ellos tratan de aprender y corregir sobre la marcha. Grandes de los problemas que tenemos actualmente como gobierno, en el gobierno, lamentablemente, es que los diferentes funcionarios todos están asustados. Ninguno quiere firmar órdenes o cheques. Ningún funcionario importante que maneja una cartera importante quiere ordenar que se construya nada, porque no quiere que su nombre aparezca dando orden ni autorizando, porque no quieren verse en la situación en la que están metidos hoy día los anteriores ministros, que la mayoría están siendo cuestionados, otros ya están presos, por circunstancias que eso sería tela para cortar en otro programa. Desgraciadamente, mientras tanto, el pueblo va sufriendo esta parte de inactividad. Pero en materia económica, Carlos, ¿cómo tú has visto el gobierno? Porque el presidente presentó la parte económica como que la economía había alcanzado ya su inicio de desarrollo y que incluso se iba a presentar una economía en crecimiento. ¿Cómo tú ves que ha impactado la economía en este año, sobre todo en tu comunidad, Santiago Este, que es una comunidad de pobres? Wow, Miguel, pero tú comienzas conmigo, disculpen. Él comienza conmigo y la economía está mal. Esto está mal. Escuchen, señores, ¿qué tan mal está? Pero ¿por qué? Perdón, ¿por qué está mal? ¿Está pasando hambre la gente? La gente está pasando ¿No hambre. encuentra los alimentos? ¿No tiene cuarto para comprarlo? No. ¿Cuál es el problema? Todos los factores mencionados. Todos los factores mencionados. No, pues hay que mudarse de aquí, si es así. Disculpa, Miguel. No se le escapa a nadie para mencionar la inflación. También el gobierno o los gobiernos que sufrían dirigir el PRM, el PRD, antiguo PRD, se destacaba mucho por las inflaciones. Recuerdo las inflaciones de cuando Salvador Jorge Blanco. Yo vivía en la capital y eso era una revolución en el 86. Eso era increíble. También recuerdo las inflaciones cuando mi amigo Hipólito Mejía, que cuando decían había gas, había que ir a Villa González a hacer una fila, porque no aparecía ni gas, no aparecía nada con qué cocinar. Y era supuestamente un ingeniero agrónomo que había dirigido agricultura en los tiempos de un tremendo presidente que existió en el PRD llamado Antonio Guzmán Fernández. Pero no bastó con eso. También hoy día sufrimos ese flagelo de la inflación. Yo quiero saber qué es lo que significa, ¿qué es lo que significa INESPRE?
¿Qué significa INESPRE? Esa sigla, ¿alguien podría desglosármela? Ustedes, PRMistas, ¿eh? ¿Qué significa INESPRE, por favor? Aquí, ¿alguien podría decirme? Instituto de Estabilización de Precios. Instituto de Estabilización de Precios. Nosotros como pueblo dominicano no queremos que INESPRE venda barato. Queremos que INESPRE le ponga una estabilidad a los precios y que justamente cuando empezó, que mandaba a comprar con niños sopitas, azúcar, a ver a cómo estaba la libra y de ahí dependía una multa para el colmadero. Ese era su rol. Todos lo recordamos. Claro. Lo recordamos. Ese era el rol de INESPRE. La inflación, proteger a los ciudadanos de los que tenían inflación de los productos, de los acaparadores, de los que almacenaban las azúcar, el arroz, las habichuelas en almacenes para subirla, para luego venderla, que es lo que está sucediendo hoy día aquí en mi país. Eso creo yo que está pasando los pobres aquí. Perfecto, Willis, tú escuchaste a Carlos. Carlos es un ambientalista. Carlos sabe que la basura está en crecimiento, que cada vez hay más basura. En Botsuana, una comunidad de África para allá no hay basura, pero están pasando hambre, se están comiendo entre sí. Porque parece ser que los países, mientras más mal están, menos basura producen. Sin embargo, aquí producimos basura por rumba. Yo paso por el frente de una ferretería que se llama Ferretería Padilla y yo veo un bollo de gente ahí comprando. Yo paso por un bar de eso, hay un Lovera Bar que está ahí en la avenida Estrella Sadalá y hay un montón de gente. Es que no impacta la economía a esa parte de la gente. Háblame de eso. ¿Cómo se le devuelve a la sociedad lo que gastamos, lo que pagamos en impuestos, en todo eso? Productos de embalaje. El tema de la basura es, como bien dice Miguel, tiene que ver mucho con el desarrollo. Entre más desarrollo hay en un pueblo, más basura hay. Directamente proporcional. Exactamente, directamente proporcional, esa es la palabra. Pero hay temas que hay que irlo abordando y cosas que hay que irlo pensando, porque creo que el desarrollo que estamos teniendo, comparado con la basura, no es sostenible. Usted pasa por las cañadas, usted va a los ríos, usted mira cuando llueve, y usted ve los ríos, la cañada, llenos de basura, llenos de envases plásticos, vasos FON, botellitas plásticas de agua, y eso no puede seguir pasando. Hay países, por ejemplo, creo que Chile adoptó una política con respecto de eso, que fue menguando la producción y comercialización de productos que vinieran en este tipo de envases. Creo que es una buena alternativa ir pensando en eso, porque hay que ver cómo podemos hacer coordinar el desarrollo con la sostenibilidad en el tiempo, de que no se nos llegue un punto que estamos muy desarrollados, pero ya no tenemos ríos, ya no tenemos arroyo, ya no tenemos agua, y eso es algo que podría pasar en el tiempo. Sí. Willy, ¿tú has sentido la crisis en el negocio que tú diriges? ¿Tú has visto que en verdad se evidencia de que la gente está en mala? Porque Carlos pinta un panorama que nos jodimos. No, yo sé que él llora, yo voy y compro allá. Que estamos flacos y cotilludos todos. Yo voy a interactúo, yo oigo a la gente llorando. Sí. Dime, ¿se evidencia en tu negocio en verdad que la gente no tiene dinero? Porque yo lo que voy comprando pila de cosas que tú no das para trabajar, para atender tanta gente. En verdad, en las últimas semanas se ha sentido que ha menguado un poco la venta. Algo un poco contradictorio porque mientras van abriendo el país y soltando el toque de queda, entonces se ve como que la venta como que se estabilizan, pero a la baja un poco. No lo he sentido tanto, pero sí conozco muchas personas que están inquietos con esa baja que ha habido. Entonces, el presidente también hablaba acerca de eso, creo que un crecimiento económico proyectado de un 13%, pero cuando habla de ese 13%, es comparándolo con el año pasado, por ejemplo, que tuvo 2 meses totalmente inactivo con la mayoría de negocios cerrados y que gran parte del otro tiempo tuvimos toque de queda aquí a las 12 del mediodía, los sábados y los domingos, a las 4 de la tarde, a las 5, que es cuando verdaderamente se completa el desarrollo económico de la semana. Y pasamos por todo eso, muchos negocios nocturnos cerrados, muchos supermercados con horario restringido y todo eso. Entonces, si tú lo comparas con eso, claro que tú vas a tener un crecimiento, pero yo pienso que habría que compararlo con el año 2019 y verlo en términos reales, no decir, bueno, este negocio vendió 1 millón este año y el año antepasado vendió 800,000, creció un 25%.
sino verlo desde otra perspectiva. Decir, bueno, se vendieron 1000 fundas de cemento en el 2019 y ahora se vendieron 1200. Porque ahora tenemos unos números bien grandes, bien engrosados, bien fuertes. Pero cuando usted va a ver qué fue lo que se vendió, la mayoría de artículos ha registrado baja en las ventas. Pero por el precio aparenta que se vende más. Y ese es un tema que... Pues bien, señores, estamos de acuerdo en que el discurso del presidente no llenó las expectativas de la mayoría, sobre todo de la gente de abajo, que nos vendió un sinnúmero de proyectos, según Carlos, que ya como logro de su partido, pero que eran proyectos que estaban terminados en su mayoría en más de un 90%, que apenas el gobierno puso un 10% de esfuerzo y en algunos casos hasta un 1% para concluir. Y sin embargo nos presenta eso como logro. También hemos concluido de que en el discurso del presidente se han presentado logros como el sector educativo, cuando se supone que si pasamos con notas muy malas. No nos fue tan bien, lamentablemente. Aprendimos algunos detalles, algunas cosas, pero no nos da ese orgullo de que en verdad de que lo hicimos tan bien en materia educativa. No nos fue tan bien. Y esperamos que todas las promesas que el presidente anunció que han de venir, en verdad pueda lograr desarrollar, aunque sea la mitad de esa.